Listo, entonces nuestro tercer encuentro de Cartera Plus y la vez pasada habíamos quedado en que íbamos a hacer una introducción, una mirada general del mercado cripto y para ello hay que ir a muchos temas básicos, conceptos básicos que vamos a ir viéndolos de a poco. Obviamente esto es un abrebocas para que estudien, para que se vayan para ese material y lo devoren, pues, pero muy interesante. Yo espero que la discusión se nutra, pues, como con las lecturas de todos. Hoy nos toca a Daniel Restrepo y a mí, entonces vamos a comenzar nosotros. Y bueno, ya después les damos espacio para que todos hagamos aportes y discutamos bacano. Y nada, Excelente. entonces, Daniel, te doy entrada a vos, yo te voy interrumpiendo, me interrumpís, aquí no hay estructura, dale. Oh, no, dale vos, empieza Ah, vos, voy todos yo, sabes más, tenés más estructura para eso. tengo más estructura, más o menos, listo. Vamos, vea, yo de todas maneras, uno ya acostumbrado al tema académico, uno no es capaz como de desinformalizarse de todo, ¿cierto? Ok, Lastimosamente. Entonces, aunque no quería, sí organicé algo pequeñito, algo muy pequeñito, pero en Excel. Al menos ese fue mi reivindicación. Yo dije, no lo voy a organizar, no lo voy a hacer formal, pero nunca voy a hacer unas diapositivas. Vea, simple y llanamente. Nosotros, cuando hablamos de criptos, nosotros nos tenemos que ir digamos que un poquito como a una mirada más macro. Y lo primero que tenemos que comenzar es por entender que aquí hay varias tecnologías que se unen, muchas tecnologías, ¿cierto? Y yo no voy a hablar de tecnología, no soy experto y ni mucho menos, pero lo importante es entender que esto no es nuevo. Esto ya hay antecedentes desde los 90. Es más, si nos vamos en rigor estricto, pues en estricto rigor, tendríamos que ir a estudiar la criptografía que se dio hace mucho tiempo, ¿cierto? Que se utilizó mucho en las guerras mundiales, en fin. Lo importante es comprender que hubo un punto de quiebre. Ya existía la tecnología, ojo. Ya había varias tecnologías que integrándolas creábamos algo que luego crearon que se llamó la blockchain, ¿cierto? Que tiene criptografía, bueno, tiene unos temas muy interesantes que después de pronto los estudiamos. Pero lo importante es que realmente su aplicación no se dio sino hasta el 2009. Por aquí tengo unas fechas, ¿cierto? El 2009. ¿Por qué? Por allá un creado anónimo, no se sabe quién es, ¿cierto? En estos días escuchaba que si se supiera quién es, ya se hubiera ganado el premio Nobel de Economía, etcétera. Pero lo cierto es que en el 2009 surge un, una propuesta, ¿cierto? De un sistema que genera, digamos que, unas monedas, llamémoslo así, como para simplificarlo mucho. Y esa propuesta le llamaron Bitcoin y el creador se llamó Satoshi, ¿cierto? O se identificó así, no sabemos quién es. Hasta el día de hoy no sabemos quién es. Pero eso no surge sino porque es que tenemos que comprender el contexto. Nosotros veníamos de la crisis de la subprime o de las hipotecas, ¿cierto? En Estados Unidos que hizo colapsar la economía mundial, o al menos pues fue una crisis muy severa causada pues por una mala política en Estados Unidos en términos de hipoteca y de empaquetamiento de esas hipotecas en productos financieros que compraban como muy seguros los inversores en el mercado estadounidense, pero no solo el mercado estadounidense, fondos de inversión, países de todo el mundo. Entonces eso causó algo que hasta hoy seguimos, de lo que seguimos sufriendo, que es la desconfianza en el sistema monetario. ¿Vale? ¿Sí? ¿Por qué? Primero porque pues allá se nos cayó la economía, entramos en un tema de una crisis muy severa, pero segundo porque es que a partir de allí empieza a crearse más masa monetaria, es decir, le dan a la impresión eh, o le dan a la maquinita de impresión de dinero. ¿Para qué? Para solventar esa crisis, pero no solo esa, sino la que se viene, fue con pandemia y hoy todavía vemos que la masa monetaria sigue
incrementando. Claro, hay una crisis de por medio, ¿sí? Sobre el verdadero valor de ese dinero, sobre la poca transparencia en la información. Entonces, se crea Bitcoin como una posible respuesta a muchos de esos temas de desconfianza. Es decir, se crea precisamente para generar confianza entre las personas. Y eso era una vaina de nicho, eso era una vaina, pues por ahí hay unos cuantos nerdos, ¿cierto? Pero eso viene de una cultura que se llamó la cypherpunk, que fue una gente, pues, para toda anarca, pero nerdos. Lo cierto es que eso se empezó a desarrollar de una manera frenética. Es decir, ya en el 2011 surgen las altcoins. Ojo, primero se crea Bitcoin, ¿vale? En el 2011 surgen las altcoins. ¿Qué es las altcoins? Es todo lo que no sea Bitcoin. O sea, prácticamente lo demás, El digámoslo así. resto. Sí, sí, El el resto. resto, ¿cierto? Lo que no es Bitcoin. Luego sale una fundación Bitcoin que le ha dado mucha fortaleza a este tema. Pasa el tiempo, seguimos con 2013, Bitcoin alcanza un buen precio, los $1.000. 2014 se vuelve medio de pago, hay unas historias que se pagan una pizza, que bueno, yo no me voy a entrar en eso. Lo importante es que mire que va escalando en temas de usabilidad, ¿sí? Y también de adopción. Aunque no les traigo por aquí gráficas de adopción, pues lastimosamente, no sé si Daniel nos tenga, ahora nos comenta. Sí, igual, empiezan a presentarse problemas de inseguridad, desconfianza, ¿cierto? Empiezan a crearse cajeros de Bitcoin, hoy por hoy tenemos cajeros de Bitcoin, empieza a ser un poquito más aceptado por los países, ya empieza un poquito a ser como más, como un poquito más tolerado, aunque todavía tiene como cierta repulsión. Va creciendo rápido, ya empiezan las crisis cíclicas, y lo vamos a ver, o ya empiezan a correr los ciclos, ¿sí? Luego ya surge una aplicabilidad que a mí me gusta mucho, que son las DeFi, las finanzas descentralizadas. Ojalá en alguna sesión nos adentremos en ellas y las estudiemos muy juiciosamente, ¿cierto? Pero no solo eso, luego nacen los NFT, que de pronto ustedes se acuerdan por ahí, eso fue un boom, luego que nace el betaverso y todo eso está montado sobre tecnología blockchain, ¿cierto? O una de las tecnologías que se utilizan para eso es la blockchain. Pero también empezamos a ver casos de quiebras de exchanges por malos manejos o caídas de ecosistemas con sus respectivos tokens. Sí, bueno, lo cierto es que en los últimos años, realmente el efecto más importante que hemos tenido es la adopción institucional. Porque para mí eso está marcando un hito más allá de cualquier aplicabilidad y usabilidad que se le esté dando. Es que cada vez más las instituciones se están dando cuenta de la importancia de Bitcoin y están empezando a crear reservas de valor. Cuando hablemos del futuro cripto, entonces vamos a hablar un poquito de eso, ¿cierto? ¿De qué está pasando? Entonces, más o menos eso es como un recorrido muy rápido de la historia. Por acá les traigo unas imágenes. ¿Qué pasa entonces en Bitcoin? ¿Sí? Ya puntualmente en una transacción. Entonces, una persona le quiere enviar de una wallet a otra, ¿sí? De una billetera a otra, Bitcoin. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Daniel? De lo que vamos a hacer con Daniel, con nuestro tesorero oficial, lo que vamos a hacer es que le vamos a mandar Bitcoin y le vamos a mandar de una billetera a otra. ¿Sí? Ahí hay ya diferentes formas de almacenamiento. Ojalá en algún momento veamos todo ese tema que es muy chévere, pero por ahora estamos viendo son las generalidades. Entonces eso se envía, ¿sí? ¿Y qué pasa? Eso se requiere una seguridad. Obvio hay una seguridad porque Bitcoin precisamente lo que se trata es de mucha seguridad. Para eso utilizamos unas llaves o digamos que unas direcciones y digamos que con esas llaves o direcciones, lo que se termina reconociendo que en verdad Daniel Restrepo, si tiene los Bitcoin, pues ojalá habrá Bitcoin, los Satoshis, que le va a enviar a Daniel Zapata, ¿sí? Y eso se encapsula dentro de la blockchain. ¿Qué es la blockchain? Es un libro distribuido, una cadena de bloques. Es decir, son bloques que se van llenando de información, ¿sí? Y van creándose nuevos bloques. Y a eso se le llama un libro de contabilidad distribuida, es decir, lleva contabilidad en esos bloques.
lleva información, conservan información. Entonces, en este punto vamos a decir que Bitcoin es únicamente un sistema de información, ¿sí? Es un sistema de información. Que ese sistema de información da lugar a que le confiemos en él un valor y que vaya incrementando, es otra cosa. Pero en general es un libro de contabilidad, ¿sí? Donde todos podemos tener acceso, revisar, podemos tener operaciones. Lo cierto es que los que validan estas transacciones se llaman nodos, ¿sí? Y esos nodos trabajan también con minería, que de pronto ahorita se lo contamos un poquito la minería pues, que se da en Bitcoin. Se me olvida el nombre en este momento. Proof of Eh, work. Proof of Work, exacto. Enseguida hablamos de Proof of Stake y Proof of Work. Luego, ojo que yo aquí no me estoy adentrando en este mundo, yo simplemente quiero más o menos que se entienda qué es lo que está pasando, pero ya llegará el momento en el que nos adentremos en esto y lo estudiemos. Hoy no es, porque hoy hay que darle un recorrido amplio a esto, entonces toca ir un poco corriendo, ¿no? Lo cierto es que esa información queda encapsulada, todos los nodos que están, ojo, todos los nodos que están alrededor del sistema lo validan y entonces es una operación terminada. Ve que es un nodo. Vea, resulta que Bitcoin se creó de forma distribuida, que si ustedes lo ven, es el último que está, ¿cierto? Allí. ¿Y qué dice? Una red distribuida. Fíjese la comparación con las otras dos, porque hay una red centralizada, hay una red descentralizada y hay una red distribuida. La diferencia es que, fíjese en la primera y en la segunda, todavía algunos puntos importantes que conservan cierto poder. Y esos poderes son de decisión, de reconocimiento de operaciones. Bitcoin no, Bitcoin es distribuida, es decir, todos los nodos. ¿Quién es el nodo? Pues es la persona que se descarga Bitcoin, digámoslo así, ¿cierto? Se vuelve un nodo y también ese nodo hace minería. ¿Sí? Entonces son muchas personas y muchas instituciones alrededor del mundo, demasiadas. Es decir, es personas en todo el mundo haciendo conexiones y validando movimientos. Por eso es que se dice que es supremamente segura. Para usted hacer un movimiento, ¿cómo lo digo? Un movimiento que busque un poco corromper un poco la O sea, información que como, hay allí. exacto, como cambiar información de alguno de los Exacto, bloques ¿sí? que se construyeron en la red. Usted tendría que poner de acuerdo a todo el que sea no en Bitcoin, que no es poquita gente. Eso es imposible, porque probablemente entre nosotros nosotros seamos no, si entre nosotros nos ponemos de acuerdo. Pero es que nosotros Sí, no somos ni el 0,0000001% de los nodos. Sí, entonces mire que he aquí, escuchado, Juan, he sí, escuchado, Juan, que para uno poder cambiar información de uno de los bloques de la red, tendría que tener la capacidad del 51% del total de la red. O sea, tendrías que pero tener la mitad y sí, 1% más de pe- capacidad de toda la red para poder hacer para poder cambiar información de alguno de esos bloques a tiempo. y los demás deben validar ese cambio de información. Entonces realmente por eso es que esa red no se le puede cambiar la información. Por eso es que se habla de que es muy segura, que es transparente. ¿Por qué? Porque las operaciones uno puede ir al libro distribuido y revisar cuáles operaciones. Es decir, Daniel Restrepo le envió tantos satoshis a Daniel Zapata. Satoshis es como la unidad dentro de Bitcoin. Un Bitcoin tiene 100.000 satoshis. Si no estoy mal, son 100.000. Sí, ¿Sí? no. Un Bitcoin se divide en 100 millones de satoshis. 100 millones de satoshis. Gracias, Dani. Esos pequeños daticos yo a veces soy muy malo para retenerlos. Listo. Entonces, estamos de acuerdo en algo. Bitcoin no es centralizado, porque centralizado es la operación con un banco tradicional, ¿no? Yo le quiero enviar a Daniel Restrepo plata por Bancolombia y Bancolombia aprueba la operación y de mí va a Bancolombia y Bancolombia a Daniel. ¿Sí? En cambio, aquí no. Aquí las operaciones no hay una institución central que valide esos movimientos entre las personas. Bueno,
Lo cierto es que eso es lo que pasa. Cuando hablan del momento de minar, ¿cierto? Y de propagar la información por toda la red, es eso. Es la validación que hacen todos los nodos de esa información para confirmar que efectivamente esa transacción sí se dio y que ya queda depositada dentro de uno de los bloques de la blockchain, ¿sí? Que es la cadena de bloques. Ahora, resulta que Bitcoin tiene un número finito, ¿sí? Tiene un número finito. Se entiende que hay 21 millones de Bitcoins, que es el límite a minar. Entonces, cuando hablamos de eso y hablamos de oferta y demanda, lo que dicen es, si es una oferta finita y una demanda que puede crecer, luego Bitcoin es deflacionario. Es decir, hacia futuro va a valer más porque la oferta se queda estancada. ¿En cuánto? En 21 millones. Pero si miramos a detalle dentro de la chain, pues dentro de la blockchain, ¿sí? Ya sabemos que hay muchos que están perdidos, que hay algunos que le corresponden al creador y que eso nunca se ha movido, y que hay empresas, países que ya están teniendo, y que actualmente pues hay algunos sin minar. ¿Y eso cómo se va a minar? Eso se mina, ¿sí? Y cada 4 años cambia la recompensa de esos bitcoins. Ojo, cada 4 años aproximadamente, porque en realidad lo que cambia es cada 210 bloques. Cada 210 bloques. Un halving fue en 2012, otro halving fue en 2016, otro fue en 2020, el otro en 2024, es decir, este año pasado. ¿Sí? Quiere decir que todavía estamos lejos del próximo halving. Y el halving, entre halving y halving, son 210.000 bloques. Cuando yo vengo, por ejemplo, a la gráfica, que se las tenía por acá preparadas, ¿sí? Aquí lo tengo en un semanal. Este es el precio de Bitcoin. Ese es el precio de Bitcoin, ¿sí? Y entonces este es histórico, lo tengo en lo logarítmico para poderlo ver más fácil. Y estas líneas azules verticales es el momento en el que se dio el halving concretamente. La fecha, los 210 bloques minados hasta ese momento. Y ojo, lo más importante, el cambio de recompensa a los mineros. Fíjese que hasta 2012, el 28 de noviembre, la recompensa era de 50 Bitcoin y pasó a 25 Bitcoin por el estar minando, resolviendo unos problemas matemáticos de esos mineros. Hasta el 9 de julio de 2026, son 16, ¿sí? Fue de 25 a 2.5. Fíjese que cada vez disminuye a la mitad. ¿Qué quiere decir? Que en el año anterior, ¿sí? Cuando se minaron 840.000 bloques, cambió la recompensa. Y si ustedes ven dentro de las casillas que se generan entre la línea de un halving y otro, ustedes ven claramente que el precio va subiendo y por eso se le llama deflacionario y que su precio va a tender a incrementar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la oferta es finita y se va reduciendo. Es decir, así crearon el programa. Así lo programaron de tal forma que fuese disminuyendo la recompensa y que fuese aumentando su valor. Por eso dicen que el que hizo esto es un genio. Habría que entrar a estudiar más esa estructura. Por hoy no va a ser. Simplemente estamos hablando de esa generalidad. Pero yo vuelvo acá, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos este tema con Bitcoin. Bitcoin dicen que tiende a subir, hablan de 1 millón de dólares, hablan de 100 millones de dólares, no sabemos a dónde va a llegar. Lo cierto es que la historia sí nos ha demostrado que ha ido incrementando su precio precisamente por ese incentivo que genera desde cómo se programó. Pero no nos quedemos ahí, sigamos en la blockchain, ¿sí? Es decir, en la tecnología. Fíjese algo. La tecnología, como toda tecnología, tiene sus problemas y a eso le llaman el tridilema de la blockchain. ¿Y qué es el tridilema? Que tiene tres ítems esenciales que se tienen que buscar resolver siempre y que todo proyecto que sea valioso,
que genere una solución valiosa debería estar solucionando al menos uno de estos tres elementos del trilema. Esos son descentralización, ¿cierto? No hay un eje central, una institución central avalando movimientos, verificándolos, aprobándolos. Seguridad, obvio. Esta tecnología necesita seguridad, protección contra los ataques, ¿sí? Seguridad de la información de las personas que están allí y escalabilidad, que cada vez pueda escalar más. El uso, es decir, cada vez más operaciones en menos tiempo. Entonces eso tiene un beneficio y tiene un problema. Si yo elijo que la blockchain que yo voy a crear se va a enfocar en la descentralización, pues evita la concentración de poder en alguien, ¿no? Porque es distribuido. Pero ¿qué pasa? Que como la validación es de tantas personas, tantos nodos, entonces se vuelve lento, ¿sí? Se vuelve lento. Si yo elijo la seguridad, pues yo voy a tener transacciones muy verificadas, pero la seguridad vuelve más costosa la computación. Entonces probablemente haya unos fees más altos y sobre todo, algo que no está aquí, pero yo sí lo digo, si yo elijo seguridad, pierdo descentralización. Porque la seguridad necesariamente es que hay alguien ahí, ¿sí? Que está brindando seguridad. Y si yo elijo escalabilidad, pues crezco en número de transacciones, lo hago más rápido, pero ojo, pierdo seguridad y descentralización, ¿sí? Porque la descentralización me genera lentitud. Y la escalabilidad, que haya una persona o un grupo de personas avalando, también se vuelve lento. Entonces, yo elijo la escalabilidad, renuncio a esos dos y necesariamente estoy afectando esos dos ítems. Entonces, todo proyecto que se ha generado, uno tiene que mirarlo desde, venga, ¿cómo le aporta este proyecto al trilema de la blockchain? ¿Sí? Porque ahí es donde en verdad empezamos a diferenciar si es un proyecto valioso o necesariamente no es valioso. Y la blockchain, como ha tenido avances, se han ido generando unas capas y esas capas han tratado de resolver problemas. Por ejemplo, yo no empezaría por acá, empezaría por esta. La capa uno, ¿por qué? Porque ahí fue donde se generó Bitcoin, ¿sí? Entonces Bitcoin fue se generó como moneda, su función principal fue servir de pago, porque así lo establece el Papagay, pero últimamente le han dado una función más de refugio de valor a futuro, porque en este momento, claro, no lo es muy volátil. Ethereum, que es de las también más importantes altcoins, sí, allí hay todo un ecosistema para crear proyectos, juegos, NFT, DeFis, bueno, en fin, muchas utilidades. Solana, que es una competidora de Ethereum, y Cardano, que es una competidora de Ethereum, cada una con su enfoque. Por ejemplo, a mí me gustaría que cuando hablemos de el proyecto que vamos a proponer para inversión dentro de 15 días, lo ubiquemos dentro de las capas y dentro de la blockchain. Ah, yo voy a proponer este proyecto que está en la capa uno, perdón, que está dentro de Ethereum, que está en la capa uno, ¿sí? Para nosotros también saber ese enfoque. La capa 2 son soluciones de escalabilidad y de seguridad. Es decir, cómo incrementamos la escalabilidad y la seguridad. Y ahí nacen proyectos muy interesantes como Polygon, cuya moneda es Matic, Arbitrum, ¿sí? Bueno, también hay algo que es el DeFi. Ahí está Uniswap, Aave, ¿sí? Listo. Eso simplemente son unas finanzas que son muy descentralizadas. Ya es que se pasan de descentralizadas. Allá no hay nadie que controle. Pero sí tienen unos contratos inteligentes autoejecutables. Ojalá lo estuviéramos. A mí me encanta. Pero hay una capa que se llama de infraestructura. Y estos son proyectos súper interesantes. Por ejemplo, Polkadot, cuya moneda es DOT, ¿sí? ¿Qué hace? Tiene interoperabilidad, conecta a diferentes ecosistemas, a diferentes blockchains, por ejemplo, Ethereum y Solana, Cardano y sí. Bueno, pero también tenemos The Graph con indexación de datos, Chainlink, ¿sí? Ellos buscan que los nodos se estén conectando entre las diferentes blockchains o los diferentes proyectos. Pero nosotros dentro de las altcoins tenemos muchas altcoins. Por ejemplo, tenemos algunas altcoins de privacidad. Entre esas está Monero.
que es muy chévere y creería que es la más grande dentro de esas. Bueno, con Dash también. Sí, eso generalmente es para garantizar seguridad a las personas. Son supremamente rígidas en eso. Tenemos stablecoins. Esas son muy interesantes porque esas van a la par del dólar y esas las que nos sirven mucho para salirnos del mercado, tener como cierta calma y volver a meternos cuando lo veamos pertinente, ¿sí? Entonces, esas monedas prácticamente buscan respetar el valor del dólar o el valor del oro o el valor del petróleo, el valor de algo, ¿sí? De algo. Persiguen, buscan, tratan de ir como a la par del valor de algo. Generalmente, o las más usadas, son al dólar y nos permiten, por ejemplo, hacer trading, ¿sí? Los tokens de exchange. Entonces, los exchange tienen tokens con los cuales pagamos comisiones. Por ejemplo, de vainas, que todos creo que van a abrir vainas, o bueno, el que no quiera, pues no abre vainas, abre otro, pero la dirección que nos mandó Daniel de vainas tiene uno que se llama BNB, ¿sí? Entonces, tiene algunas utilidades, esos tokens. Por acá, para no extenderme, estos que me encantan, los tokens de gobernanza. Estos tokens son, cuando tenemos ecosistemas sobre los que hay que tomar decisiones, esos tokens nos permiten poder entrar dentro de la toma de decisiones, es decir, tener votos en esa toma de decisiones dentro de la blockchain, dentro de los ecosistemas. Es decir, votar por propuestas que se hayan hecho. Hace poquito hay una que se llama Rune, una moneda. Y el ecosistema de Rune que se llama Torchain, tuvo unos problemas gigantes con la liquidez con los proyectos. Y entonces varios programadores lanzaron propuestas y todo aquel que tuviese token de gobernanza podía tomar decisiones sobre las propuestas implementadas para salvar el sistema, para que no se fuese a cero. ¿Sí? Entonces, esos tokens también son muy útiles cuando yo quiero tener cierto poder de decisión sobre una blockchain específica, sobre un proyecto específico. Les voy a dejar esto, no más, se los voy a dejar ahí, porque no nos da para abordarlo, pero me encantaría que lo utilizaran para los proyectos que vamos a utilizar, Mauro. Juan, muy interesante, demasiado interesante, hombre. Yo desde que supe que ibas a hablar de este tema, pues inclusive me adelanté y hoy Daniel me ayudó a comprar mis primeros 0.0001458 Estamos bitcoins. hablando es con un criptopudiente. En- Entonces, maravilloso. Primero eso. Y segundo, Juan, preguntarte algo de si es que las criptomonedas en general, sobre todo estas secundarias al Bitcoin, estos altcoins, representan industrias. Es decir, yo no Sí, sé, en algún momento yo escuché que, por ejemplo, estas que vos mencionaste, Ethereum, Solana, pues detrás de eso hay industrias gigantescas, hay industrias de servicios, hay sí. industrias pues muy grandes y eso creo que genera confiabilidad. Y también hay un documento, creo que se llama el White Paper, White que es paper, ya vamos a ir para donde, allá. bueno, listo. Entonces, la pregunta es eso, si toda criptomoneda representa una industria o no necesariamente, Juan. No necesariamente una industria, Mauro, pero sí los grandes proyectos tienen o su intención es desarrollar algo útil, ya sea para el mismo mercado cripto o para diferentes sectores, ¿cierto? Es decir, a mí los proyectos que me gustan, a mí personalmente son esos proyectos que yo les veo que a futuro tienen una utilidad interesante, ¿sí? Tienen una utilidad interesante. ¿Por qué? Pues porque es que este mercado está lleno de memes y los memes sí no sirven para nada. Su única utilidad es la especulación. Pero, por ejemplo, tenemos, bueno, entonces devolvámonos allá, ¿vale? Entonces devolvámonos allá. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, dentro de la capa de blockchain, nosotros tenemos Ethereum. Y en Ethereum, nosotros tenemos un ecosistema. Ojo, no, es que no es una monedita, Mauro. No es una monedita. ¿Sabe cuál es la monedita de Ethereum? Se llama ETH. Esa sí es la monedita de Ethereum. Esto es lo que uno compra.
Pero realmente Ethereum es una blockchain, es un ecosistema gigante donde programadores van y crean juegos, crean NFTs, crean, por ejemplo, crean contratos inteligentes para vender seguros, para préstamos de dineros con colaterales de cripto, lo que quieras. Es que ahí hay un horizonte de posibilidades, Mauro, que es que esta tecnología apenas se está desarrollando. Yo he visto tecnología que te trazabiliza la materia prima de toda una cadena. Es decir, cuando vos compras el, el, el zapato aquí en Colombia, hay una blockchain que te trazabiliza de dónde viene la materia prima de ese zapato, ¿sí? Te estoy dando un ejemplo nomás. Eso generalmente está sucediendo es con temas de sector automovilístico. Entonces te va y te dice, esta materia prima, la materia prima utilizada para esto se compró en tales lugares, en tal procedencia. Sí, por ejemplo, hoy que hablamos hoy por hoy del mundo de la sostenibilidad. Entonces, que es muy interesante comprender que a lo que yo estoy comprando ahí no hubo esclavitud, ahí hubo respeto por los derechos humanos, ahí hubo, etcétera, ¿cierto? Hay empresas que están generando directamente proyectos o están generando directamente blockchain un poco más cerradas para las empresas. Es decir, para que las empresas tengan la trazabilidad de toda su operación en una blockchain. Y hay proyectos que se encargan de eso. Entonces, utilidad, toda la del mundo. Posibilidades, todos los del mundo. Lo que pasa es que estamos hablando de una industria, Mauro, que apenas se está desarrollando. Ahí ya no se va a necesitar el notario, ahí sí tiemblan los Es notarios, yo que creo. eso es uno de los principales, eso es uno de los principales, digamos que todo el que sea validador y lo necesitemos como validador para algo, con esta tecnología podría desaparecer. Que sí, como dice Juan, y para agregar ahí un poco, en realidad sí hay proyectos muy grandes con aplicaciones muy bacanas, pero que todas están montadas es con respecto a la tecnología de la red, de la blockchain, y la Web3, que se habla mucho pues al respecto de eso. Por poner un ejemplo también, hay uno que me gusta mucho, hay un proyecto que se llama Render. No sé si ustedes conocen más o menos lo que es un render. Cuando ustedes van a hacer diseño, ustedes pues hacen un diseño y después hacen como o sea, necesita uno como una capacidad de sistema de hardware para procesar imagen a muy alta calidad. Y eso por lo general necesita equipos muy especializados y con una capacidad de hardware muy grande. Pues entonces lo que hace este proyecto que se llama Render es que él tiene una capacidad de hardware inmensa y lo que hace es que le presta capacidad a los usuarios que quieran hacer parte de ella. Entonces yo, por ejemplo, si quiero renderizar un diseño, ya no necesito un equipo enorme, sino que simplemente puedo pedir prestada o alquilar capacidad de la que ellas ya tienen instalada ya para yo renderizar mis diseños. ¿Y qué pasa? Entonces, lo que crean ellos es tokens o tokenizan como ese tipo de monedas digitales para que se hagan las transacciones. Entonces yo para acceder, por ejemplo, a esa capacidad de renderizado de render, entonces tengo que adquirir el token que se llama render para poder pagar las transacciones y pagar lo que yo necesito de ellos. Entonces digamos que esa es como la forma en que operan ellos también. Por eso es que aparecen como tantas monedas y tantos tokens en el sistema pues cripto. No sé, Mauro, si de No, pronto, muy interesante, sí, claro, no. Aquí hay una, pues, es decir, una oportunidad de, como vos decís, de todo lo que se valide, pues es que ahí entra el blockchain y ahí entra todos estos ecosistemas, ¿cierto? Por eso dicen que este sistema es incorruptible. pues es que es difícil, es decir, si está bien montada una blockchain,
es realmente difícil ir a malversar información, ¿cierto? A malversar información, lo veo muy complicado. Sin embargo, pues obviamente tendríamos que entrevistar a alguien que sepa de ciberseguridad, de seguridad en la blockchain, para que nos dé una mirada más amplia al respecto. Lo que sé respecto de seguridad en cripto sí no es tan amplio, lastimosamente. Algo que hay que estudiar hacia futuro. Entonces, como nosotros todavía no tenemos proyectos rentables con años de operación, no podemos sacarles indicadores económicos, ¿cierto? Una forma de análisis de proyectos alternativa es ir a revisar información del proyecto respecto de su información básica, sus riesgos y su aspecto de mercado. Por ejemplo, ¿qué puede uno revisar dentro de la información básica? Venga, que tenga white paper. Sí, yo se le subí el de Bitcoin, pero todo proyecto debería de tenerlo. ¿Sí? Ir y revisarlo. Obvio, pues yo no soy ingeniero informático, no soy experto en programación dentro de la blockchain, pero pues uno sí puede encontrar mucha gente que lo explica, ¿sí? Que explica cuál es la verdadera utilidad que me está dando a mí ese white paper de ese proyecto específico que a mí me interesa. O si simplemente es un proyectico que realmente no llega a dar ese valor agregado. Claro, que Pero no ¿qué tiene más? fundamentos pues coherentes. Exacto. ¿Qué más podemos revisar? Venga, ¿quién desarrolló? ¿Quién está desarrollando? Esto es importante, sí, creería que sí. ¿Por qué? Porque este es el perfil de las personas que están ahí, ¿cierto? Sacando adelante ese proyecto y que han producido antes, sí, que han desarrollado, en qué equipos han colaborado anteriormente. Y ustedes van a ver una característica en este sistema. Los mejores proyectos es de gente que ya estuvo en proyectos muy buenos, ¿sí? La comunidad, esto es fundamental. Venga, ¿qué tanta comunidad tiene esa cripto? ¿Sí? ¿Qué tan robusta en términos de comunidad? El roadmap, esto para mí es fundamental. Fíjese que los proyectos cuando se crean establecen como unas metas en el tiempo de desarrollo. Venga, yo voy y miro cómo está actualmente el desarrollo, al menos en el último informe, versus esas metas iniciales. A ver si se están cumpliendo los tiempos, si se están... Y créanme que un proyecto, su token, baja de valor o no de acuerdo al cumplimiento de su roadmap. ¿Sí? La seguridad actualmente tiene pruebas de seguridad de terceros, es decir, deja que los terceros entren e intenten hackear, intenten malversar información, cambiarla. Eso es importante porque es que en el ecosistema cripto hay mucha gente que se dedica a eso. Va de proyecto en proyecto tratando de tumbarlo. Y si encuentra un error, lo comunican. Es decir, lo que está haciendo es tratando de mejorar el proyecto. Bueno, y hay gente que lastimosamente sí lo tumban, ¿sí? Para hacer el daño, digámoslo así. El aspecto riesgo, súper importante. Venga, en realidad, de ese trilema de la blockchain, ¿qué es la innovación? ¿Qué es lo que está buscando solucionar de manera concreta de ese trilema? ¿Sí? ¿Qué usabilidad tiene? ¿Es disruptivo o no? Ahí sí hay innovación o es uno más dentro del montón. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Revise los competidores. Necesariamente. Tiene competidores. Hay gente haciendo lo mismo. Hay gente que va más avanzada o ese proyecto dentro de su propuesta es tal vez el que va más adelante. Regulaciones, esto ya es cada vez más fundamental, sobre todo por la adopción institucional. ¿Está teniendo problemas o puede tener problemas de regulación hacia futuro? ¿Sí o no? ¿Sí? Aunque esto a veces es difícil un poquito vislumbrarlo. Y vea, a este dedíquensele mucho. ¿Qué inversores Venture Capital tienen? Y usted vaya y mire ese Venture Capital, es decir, ese inversor del proyecto, ¿en qué otros proyectos está? Porque si uno va y ve que es un Venture Capital serio, que están proyectos serios, pues uno dice, aquí hay confianza. Pero si uno ve que es un Venture Capital que ha estado en memes que han sido estafas, no dice, bueno, aquí hay peligro, ¿no? ¿Quiénes son esos financiadores del proyecto?
¿En dónde más han invertido? Y hay, yo dentro de los link que le envié, ustedes pueden revisar ese tema, los Venture Capital. Eso lo podemos revisar después. Podemos revisar cómo es una política monetaria, qué busca, qué no busca, cómo son esas recompensas que se le deberían de dar a los inversores, cuánto tiempo deberían de mantenerlo retenido para poder que haya digamos que una estrategia de largo plazo por esos inversores. ¿Sí? Revisar si Juan, tienen... otra cosa que ahí es muy importante es mirar que el suministro circulante sea mayoritario y no esté en posesión de una misma entidad, porque eso le da demasiado poder a sea la persona o al institucional sobre esa cripto. Si decide salir, pues la va a Y, llevar a que sí, le sí, da mucho disminuya su poder. precio. Y, por ejemplo, que no se lo retenga Dani, que le diga, no, mire sus tokens y que tenga la potestad de salir de ellos de inmediato. Obviamente el Venture Capital lo que busca es ganar. Y si ya hay posibilidades de ganancia, se va. Simplemente se va y el precio lo tira hacia abajo. ¿Sí? Entonces, a mí esto me parece fundamental, porque aquí es donde en verdad la seriedad en el precio del token. ¿Sí? ¿Cómo es la entrega del token en cada etapa del proyecto? Es decir, cómo están compensándole su inversión por tokens en cada etapa. Ojo, en la etapa del roadmap. Uno va, revisa el roadmap y revisa cómo es la entrega de tokens por esos roadmap. Eso lo podemos A revisar cómo se en está tiempo real. distribuyendo Sí. cómo se está distribuyendo ¿Cuánto, el total de tokens que van a haber disponibles en ¿Cuánto el... tiene el equipo? ¿Cuánto tienen los inversores? ¿Cuánto tiene la comunidad? Eso es fundamental. Hay que revisarlo, porque de ahí pueden salir riesgos. Y si nosotros decimos que somos inversores y queremos hacer inversión, tenemos que tener una gestión del riesgo muy importante, ¿sí? Y lo último es aspectos del mercado. Vamos y miramos a CoinMarketCap, por acá lo tengo, ¿sí? La información de ese proyecto. Vea, en esta página es genial, yo se la subí. Ustedes vienen a Bitcoin, por ejemplo, y aquí les va a aparecer su precio actual, ¿sí? Su market cap o su valor mayor su valor de mercado al momento, cuánto es el volumen de transacciones en las últimas 24 horas, en fin, les puede mostrar información, en qué exchange está, ¿eh? Cómo se Incluso ahí, siente Juan, la comunidad al respecto. están los links tanto de las páginas web, de las redes Sí. sociales, de las wallets que manejan. Está el white paper normalmente de todos los proyectos. O sea, ahí aparece toda la información de consulta de ese proyecto. Entonces es una herramienta que es primero gratuita y podemos utilizar muy bien. Y podemos utilizar muy bien. La otra es que miremos el precio. Vengamos a TradingView, que se los envíe, abran perfil y empecemos a mirar el precio, a conocer lo que son esas gráficas, cómo se manejan. Pues después podemos hacer una sesión para configurar esas gráficas, para que todos estemos hablando el mismo idioma en términos de los indicadores que utilizamos, o al menos todos sepamos de qué van esos indicadores, no necesariamente es que estamos utilizando. Revisar el volumen, ¿sí? La liquidez, el historial de precios, ¿sí? La política Ahí el monetaria, volumen se vuelve fundamental porque si el volumen no equivale mínimo en el diario al 10% del market cap, eso nos va a dar señal que el mercado no le interesa mucho esa cripto en ese momento. que no hay liquidez y que si yo me ingreso allí no hay seguridad de que pueda salir, ¿sí? Y la perspectiva, ¿a cuánto puede llegar? Esto ya sí es un tema pues de, Y de análisis proyección y fundamental y técnico. especulación, ¿sí? Pero este también es fundamental. Y era lo que hablamos ahorita. ¿Cómo está distribuida la riqueza en el proyecto? ¿Cuánto de los socios, cuántos de los inversores, cuánto está en la comunidad, cuántos son los pequeños tenedores, cómo se han comportado los socios y los inversores respecto a esos tokens? ¿Sí? Entonces, digamos lo que en general hay muchas formas de analizar un proyecto. Y eso ya uno quiere experiencias haciéndolo, ¿sí? Aquí yo les puedo explicar ejemplos y ejemplos y ejemplos que tampoco nos da tiempo hoy, pero realmente es haciéndolo. Y por eso es que vamos a hacer un análisis dentro de 15 días por parejas, pues es la idea. Pero siempre acordarse de que hay en cripto
una importancia superlativa de Bitcoin. Y a eso le llamamos dominancia. Bitcoin es supremamente dominante en el mercado cripto, supremamente dominante. Entonces, el movimiento de Bitcoin condiciona casi siempre, y eso sí a la inmensa y aterradora mayoría de todos los demás proyectos criptos, ¿sí? Sobre el precio. Entonces, aquí yo no se los voy esto simplemente es que lo vayan a estudiar. Pero aquí hay algo que rota por ahí desde hace mucho. Y es, ¿qué pasa si la dominancia sube? Y la dominancia la hablamos hace 15 días, ¿sí? ¿Qué es el valor que tiene o el porcentaje que tiene Bitcoin respecto de todo el mercado? Y puede ir subiendo o bajando de acuerdo al interés en Bitcoin. Mercado no, de todas las altcoins. Puede ir bajando o subiendo respecto del interés de Bitcoin frente a pues de los inversores de Bitcoin frente a las altcoins. Pero lo que sí es cierto es que ese movimiento de dominancia afecta el precio de las demás altcoins. Y eso es algo que tenemos que estudiar, que tenemos que tener muy claro, porque así comprendemos cómo funcionan los flujos dentro del mercado. Pero lo dejo ahí, porque en este momento nosotros no vamos a analizar precios, no estamos haciendo eso, estamos haciendo el recorrido. Yo esto ya se los había mostrado y se los vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a invertir, tenemos que tener muy claro la temporalidad de inversión. Porque yo no espero estar mirando en un gráfico de un día y tratando de salir de una operación mañana. No, ¿cierto? Nosotros tenemos que ubicarnos muy bien en cuál es nuestro marco temporal de inversión. No, vamos a invertir en Bitcoin y en otra cripto a 6 meses. Entonces, como vamos a invertir a 6 meses, cuando estemos analizando gráficos, vamos a analizarlo en velas semanales, que ya eso después lo hacemos con calma, ¿sí? Lo cierto es que el marco temporal es supremamente fundamental para que todos estemos hablando el mismo esquema. Y yo lo que recomiendo es que cuando estamos mirando inversiones, lo miremos de acuerdo a la capitalización o el valor de mercado de los cripto. ¿Cómo lo puedo mirar? Voy al precio, ¿sí? Y CoinMarketCap me trae el número, es decir, el ranking por capitalización. Ustedes pueden llegar hasta unos números, ¿sí? Lo cierto es decirles que, vea, Bitcoin es la primera y es la que más tiene capitalización. Le sigue Ethereum, luego le sirve una stablecoin que es Tether o USDT, ¿sí? Entonces, para que se estudien eso también. Y ya por último, hablarles un poquito de esto. ¿Qué se espera, al menos de Bitcoin? Dentro del ecosistema, mejor dicho, dentro de los interesados en el ecosistema, se espera que Bitcoin siga subiendo. Entonces aquí les traigo unas fases que se han revisado desde los halving, cómo va incrementando, ¿cierto? Que se ha ido respetando y que uno espera que por ese carácter deflacionario siga y porque hay un creciente interés institucional. Aquí tenemos, por ejemplo, el interés por países, ¿sí? Fíjese que ya los países están discutiendo, antes le sacaban el cuerpo, le hacían el feo, y el único que se metió por allá muy interesado fue un presidente en El Salvador, y todo el mundo lo miraba como rarito. Y hoy los grandes países empiezan a hacer el mismo camino que tuvo El Salvador hace unos años, que es que, venga, ¿por qué no discutimos si el país debería tener reservas en criptos? Y ya hay varios países que han estado estableciendo sus reservas en criptos. Ya, por ejemplo, estos días han estado saliendo muchas imágenes de lo que tiene China y lo que tiene Estados Unidos en Bitcoin, que más o menos es igual, ¿sí? Tienen más o menos el mismo Bitcoin. Pero no solo eso, es que tenemos que muchos países ya están haciendo ese proceso de legislación, iniciándolo, ¿sí? Que ya otros tienen una ley establecida, ¿cierto? Y que ya otros tienen una reserva. En este caso, ya El Salvador no es el único que está. Ya tenemos más países con reserva. Y ese interés institucional se va a irradiar, va a ampliar. Los países más pequeños, con menos capacidad, también van a entrar. Le van a permitir a sus fondos de pensiones, fondos de inversión, cada vez se crean más ETFs. Por acá se los dije. Mire, por acá, ¿sí? ETFs. ETFs creándose de diferentes criptos, ya no solo de Bitcoin. Entonces,
ya podemos hablar más de eso, pero se espera que Bitcoin a futuro sea una reserva de valor. En este momento no lo es, ¿por qué? Porque es muy volátil, pues yo no espero guardar mi patrimonio en Bitcoin, no, ¿qué tal? Mañana soy rico y hoy soy pobre. Pero, perdón, hoy soy pobre y mañana soy rico. Pero lo cierto es que se espera que Bitcoin alcance un punto tal en que sí se estabilice y la gente empiece a pensar en que su patrimonio puede establecerse allí, al menos en un porcentaje. Ya, yo dejo hasta ahí. Creo que hablé demasiado, sin embargo, creo que di unos puntos interesantes por muchos ítems. Muy interesante, Juan y Daniel. Muchas gracias. ¿Qué más? Qué pena, me entré tarde pues a la reunión, estaba un poquito enredado, pero no, esto es una masterclass, hay es que buscar la manera de cómo la gente tiene acceso a esto, porque definitivamente es súper interesante y muy digerible, muy fácil. Entonces, no, muchas gracias Juan y Daniel. Eh, Mano, vamos a darle, está muy bacano este tema, me Sí, ilusiona bastante, la verdad. aquí falta estudiar mucho. Realmente Sí, yo es lo verdad. simplifiqué y lo expliqué pues como yo dije, venga, yo como lo explico a mi mamá. Eso fue lo que pensé. Pero realmente lo que sí falta es estudiar, es decir, maciar y adentrarnos, porque yo simplemente di un paso muy general. Ahí hay que entrar a maciar en cada de eso para conocerlo mejor. Pero definitivamente sí hay proyecciones hacia futuro. No sé, Dani, más querrá decir, qué Yo creo comentarios, qué leyeron ustedes, que para la cuéntenos. próxima reunión debemos quedar con dos tareas. Y es, número uno, lo que comentamos, vamos a trabajar de a parejas, ahorita por el grupo lo podemos definir, pero vamos a analizar altcoins por pareja o de a uno, con bajo estos criterios que Iván nos mostró, empezar u otros con criterios también son válidos, pero tenemos ahí esa base, pero empezar a analizar también otras criptos. Pero yo Y propongo algo, algo, que ninguno traiga Bitcoin. O sea, Bitcoin, sí, Bitcoin descartémoslo, Bitcoin sí, no que cuenta. traigan otros. No, incluso Juan, yo descartaría Bitcoin, Ethereum y Solana. Vea, básico, que Hay bajen del top 10 proyectos, de CoinMarketCap, que bajen de ahí. exacto. Y si algo les mandamos ahorita una foto por el grupo de Un las que son top 10 listadito. como para no buscar Ujú. esas. Más, pensaría yo, bajémonos hasta el top 50. Pues yo pienso Pero que sí va. el mundo seguro en cripto es Bitcoin, entonces ya esta semana hicimos algo vamos a hacer algo con Bitcoin. Si vamos a ir a buscar más riesgo, pues pensaría que bajemos del top 50. No, y sabes que es muy bacano buscar información al respecto de todas esas altcoins que van de ahí para abajo, que se encuentra uno con proyectos de verdad muy innovadores, unas aplicaciones de verdad innovadoras y muy interesantes. Bueno, y la otra tarea que tenemos ahí pendiente, que yo sé que Mauro ahí está muy interesado, Juan también y mi persona, es proyectemos el precio a 10 años. Yo hice un ejercicio, pero lo voy a guardar para la semana dentro de 15 días, porque, porque me faltan unos detalles. Me parece que es de interés para todos tener una proyección a 10 años y una proyección de compra con valor presente al día de hoy, con el fin de aquí a 10 años, cuánto hay que ahorrar para tener un Bitcoin en 10 años. Eso es como una tarea fundamental. ¿Cuánto una persona tiene que ahorrar Eso sí. mensualmente para tener un Bitcoin de aquí a 10 años? Ese ejercicio va a estar muy interesante para ver cómo lo ¿Sabes hacemos. qué? ¿Sabes qué? Me pareció muy bacano el ejercicio que hizo este man de Andrés Arias en uno de los últimos capítulos de 10 AM Pro. Y es o sea, como ese índice mediante el cual calculan el, como la estabilidad o ¿cómo se llama eso? El stock to flow. O sea, como ¿cómo es que se llama eso? Como el porcentaje de escasez de un, de un activo con respecto a su flujo de producción. Y él lo comparaba mucho pues con el oro y cómo en los próximos años, o sea, él según lo que revisaba,
el oro está solo un poco por encima del Bitcoin. Y él mira la perspectiva en los próximos años y, uf, o sea, la forma de sobrepasar ese índice era impresionante. Entonces sería bueno revisar bien cuál fue ese índice que él utilizó. Creo que era el stock to flow, que básicamente es como el stock total de un activo versus el flujo anual de producción de ese mismo activo. Y eso le da pues como un porcentaje, que viene a decir como básicamente cuántos años se requieren para que haya el doble de la cantidad actual de cierto activo. Eso me parece muy bacano porque eso viene pues como también a analizar pues como la perspectiva de Bitcoin como, como, ¿cómo es que se llama, Juan? Eh, Reserva de valor. como reserva de valor, claro. Perfecto. Excelente. Ahí quedamos con dos tareas. Pilas pues para que hablemos ahí por el grupo y definamos Nos cómo vamos a sacar eso. coordinamos. Preferiblemente si hagas en parejas primero para que sea un ejercicio bacano de comunicarse con el otro y de ponerse de acuerdo, pero también para optimizar el tiempo, porque es que pues el tiempo no es mucho y si nos tenemos 8 análisis diferentes, pues no nos van ni para ver 3. Entonces sí es bueno hacerlo en parejas y ya nos ponemos de acuerdo y hacemos el tema del listado en el CoinMarketCap para que escojan. Y ya, eso sí, la que quieran, hagan un buen análisis interesante y nos vemos dentro de 15 días. Vemos. Que descansen. Excelente, Señores, Feliz Hasta excelente. festivo. luego. Muchas gracias. nos Muy vemos. bacano Muchachos, la muchas charla. gracias, nos estamos viendo. Hasta luego. Una, Bueno, hasta pues, luego, pues que estén Chao. bien. un abrazo. Chao. Bye.